Hola a todos y bienvenidos a nuestra presentación en el área de lengua. Veremos conceptos relacionados con esta área y algunos autores. ¿Qué es leer? Según Ana María Kaufman, leer implica construir la significación de un texto, y en ese proceso se coordinan los datos del texto, tanto correspondientes al sistema de escritura como al lenguaje escrito, con aquellos datos del contexto. Leer es un proceso activo, donde cada lector tiene un objetivo determinado, un por qué leer, y se va construyendo el significado al interactuar con el texto, poniendo en juego los conocimientos previos del lector. Toda lectura debe ir acompañada de comprensión, puesto que una simple decodificación no tiene ningún sentido para el lector. En el proceso de lectura intervienen la competencia lingüística del lector, su conocimiento del tema, las estrategias que utiliza para comprender el texto, como cuando el lector interpreta, anticipa, verifica o infiere lo que no está escrito explícitamente en el texto. ¿Qué es la lectura, según Isabel Solé? Es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, y esa comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y los conocimientos previos. Saber leer no es solo poder decodificar un conjunto de grafía y pronunciarla de manera correcta, sino se trata de comprender aquello que se lee, es decir, ser capaz de interpretar lo que aporta el texto. Según el programa de educación inicial y primaria, la lectura es un proceso de construcción de sentido, producto de una transacción entre el lector, el texto y el autor, que pone en juego los conocimientos lingüísticos y enciclopédicos, del primero con las pistas lingüísticas codificadas del segundo y el mundo del tercero. Este proceso es de naturaleza cognitiva, cultural y social. Tiene lugar tanto en un tiempo y espacio diferentes de aquellos en que el texto fue producido como en la relación inmediata del discurso. La relación producción y lectura es pues diferida y simultánea. Se considera que saber leer implica obtener información general sobre un tema y saber encontrar información específica, saber reconocer y apreciar distintos tipos de textos y tener la oportunidad de elegir qué leer, qué aprender y disfrutar. Las prácticas para desarrollar la lectura incluyen la profundización en las estrategias cognitivas, es decir, la anticipación, las inferencias, la verificación y la confirmación, y las discursivas, genéricas, enunciativas y organizacionales, las que permitirán captar el sentido global de los textos. ¿Qué es el enfoque comunicativo? Según Marta Marín, el enfoque comunicativo postula la comunicación verbal a través de unidades de significación que son los textos, incluyendo dentro de la misma competencias, como la competencia comunicativa. Esta tiene que ver con lo que el hablante necesita para poder comunicarse de manera eficaz en diferentes contextos, frente a variados interlocutores. Las competencias comunicativas son una suma de competencias marcadas, con características propias, pero que funcionan como una unidad, e incluyendo dentro de las mismas otras competencias que le subyacen, como por ejemplo la competencia lingüística, que es la capacidad de formulación adecuada de enunciados, la competencia discursiva, que es la capacidad de adecuación al texto a la circunstancia elegida, y la competencia textual, que es la capacidad de construcción de un texto. ¿Qué son las estrategias lectoras? Según Fernando Avedaño, es el proceso por el cual buscamos en un texto la respuesta a una pregunta que previamente nos hemos formulado. Al hacerlo, construimos activamente significado. Por ello, leer es un proceso por el cual los lectores interactúan con el texto. Este proceso consta de 3 subprocesos. El antes, donde nos fijamos objetivos como ¿para qué voy a leer? Conectamos con nuestros conocimientos previos como
qué sé del contenido de este texto. Creamos hipótesis y predicciones, como por ejemplo, ¿de qué se tratará este texto? ¿Qué me dice su estructura? El durante, donde formulamos preguntas, aclaramos dudas, reflexionamos sobre las posibles dificultades, realizamos un resumen, releemos fragmentos confusos, consultamos el diccionario. Y finalmente el después, donde realizamos la síntesis, respondemos las preguntas iniciales, transformamos la información a través de organizadores gráficos como ilustraciones, maquetas, dramatizaciones, entre otros. Los proyectos de lengua, con Álvarez Angulo y Ana Camps. ¿Cómo podemos lograr una eficaz enseñanza y aprendizaje de la lengua en los niños? Álvarez Angulo plantea cuáles deben ser los objetivos al momento de crear un proyecto de lengua. Debemos reflexionar cómo transponer el saber teórico al saber escolar. Debemos conocer el currículo oficial del área de lengua. Debemos conocer los libros de texto de la asignatura como herramientas para enseñar la lengua materna. Debemos detectar los aciertos y carencias que contienen esas herramientas al momento de elegir la más adecuada dentro de nuestra responsabilidad como profesionales de la educación. Debemos poder diferenciar los planteamientos que ofrecen las distintas editoriales. Y además, conocer el modelo de enseñanza y aprendizaje predominantes en los documentos oficiales que establece el currículo oficial de educación primaria. ¿Cómo debe ser el modelo para los proyectos de lengua? Ana Camps dice que el modelo debe tener 3 partes: preparación, realización y evaluación. En la preparación debemos preguntarnos ¿qué hay que hacer? ¿Qué se va a escribir? ¿Con qué intención? ¿Y quiénes serán los destinatarios? De manera que se establezcan las condiciones del discurso que los niños deberán elaborar y que sean explícitos los objetivos del aprendizaje. Para la realización se distinguen 2 tipos de actividades: la producción de texto, donde se planifica el desarrollo del saber hacer por parte del alumno, y el aprendizaje de las características formales del texto a escribir y sus condiciones de uso. La evaluación es inherente al proceso de aprendizaje. Es donde se utilizan instrumentos que permitan y faciliten la interacción entre el maestro y sus alumnos y los niños entre sí, priorizando el enfoque principal de la enseñanza del lenguaje, que es la comunicación. Según Angulo, un modelo constructivista en los proyectos de lengua coloca al maestro como orientador, guía y favorecedor en la motivación del estudiante. El alumno es constructor activo de su propio conocimiento. La metodología es creadora de situaciones de aprendizaje y plantea conflictos cognitivos. Su evaluación se centra en el proceso. Su preocupación en atender la diversidad y de generar apertura. Y la escuela, en un modelo constructivista, es un lugar para pensar.